estar enlazándonos por vía Zoom porque con nosotros está la ministra de Trabajo para poder dar a conocer justamente sobre esta problemática que se está viviendo con respecto a los paros que se están ocurriendo en nuestro territorio nacional. Para ello vamos a estar dándole la bienvenida a la viceministra Verónica Navia, ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y vamos a estar abordando paros y bloqueos que buscan desestabilizar al gobierno nacional. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido sea usted, y bueno, un saludo desde la distancia. ¿Cómo está, ministra? Buen día. ¿Cómo está, querida Grecia? Un saludo cordial también desde acá, con un frío tremendo en La Paz. Hemos amanecido con mucho frío. ¿Se me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Me imagino, ministra, el bastante frío que hace, ¿no? Con respecto también a estos cambios climáticos que están sucediendo. Ministra, por favor, coméntenos con respecto a estos problemas que se están suscitando a nivel nacional, con referentes a los paros también en esta ocasión. Claro que sí, Grecia. Mira, más allá de los intentos de querer hacer creer que cada movimiento, cada movilización responde a una sola reivindicación, a una propia reivindicación, mejor dicho, que no tiene ligación con nada, el libreto es absolutamente el mismo. El mismo. Quieren bloquear la economía, ¿no? Quieren bloquear la economía. La derecha y la nueva mega coalición de derecha que se está perfilando en el país, cada uno con sus propias demandas. Por ejemplo, los radicales del levismo pretenden imponer una candidatura, los de la derecha pretenden hacer creer que hay inestabilidad económica en el país, que hay crisis económica, con discursos que no tienen ningún fundamento ni base sólida. Entonces, al final de cuentas, se confluyen las amenazas de bloqueo con agendas aparentemente distintas, pero con el único discurso de generar inestabilidad, el único objetivo, mejor dicho, de generar inestabilidad en el gobierno y acortar el mandato del presidente Luis Arce. No sé por qué lo pretenden así, traicionando el voto popular, traicionando a la gente que hemos votado el año 2020 después de un periodo de golpe de Estado administrando una pandemia, ¿no? Hemos salido de la crisis. El presidente Luis Arce está demostrando que se puede salir de la crisis con una buena administración, con una honesta administración, pero ahí viene Evo Morales con su propia demanda de ser candidato único y eterno, vitalicio. Viene Carlos Mesa a querernos hacer creer que hay crisis económica, viene Tuto Quiroga, viene Fernando Camacho, incluso que desde la cárcel se anima a lanzar algunos criterios de esa naturaleza. Hasta Yanina Áñez ahora ha resurgido de la ceniza en la que se la tenía encerrada en la cárcel, cumpliendo condena por golpista, pero resulta que ahora parecen un solo equipo, ¿no? Un solo equipo, estos alas radicales, derechas, neoliberales, pretendiendo acortar el mandato del presidente Luis Arce. Ese es el gran objetivo, Grecia. Bueno, el análisis, ¿no?, que han sacado, por ejemplo, es desestabilizar lo que es el gobierno ahora que está llevando, bueno, nuestro presidente Luis Arce en esta ocasión. Esto puede, no sé, de una u otra manera, tal vez estos anuncios de paros, de bloqueo, ¿cómo pueden afectar aún más al gobierno nacional en esta ocasión, ministra? Pero es que todo tiene cierta lógica, Grecia. Mira, han generado hace unos meses ya la especulación de desabastecimiento de combustible, ¿no es cierto? Hemos visto colas en Cobija, a mí me ha tocado hacer cola para comprarme combustible para poder viajar a San Lorenzo. Hemos hecho la cola, no es que no hay gasolina, solo que hay más demanda y hacemos cola hasta lograr que se nos venda, porque se nos vendió, aunque estábamos al final de la cola. Hubo gasolina, no es que no había, pero se ha generado tal especulación por el desabastecimiento, presunto desabastecimiento de gasolina, que ahora ¿qué pretenden hacer? Bloquear caminos para que de verdad haya un desabastecimiento. O sea, no han logrado hacer con la retórica del discurso y ahora amenazan con bloqueos para efectivizar lo que con el discurso estaban amenazando.
han querido hacer creer a la población que necesitábamos dólares para nuestra vida cotidiana, para pagar el alquiler, las deudas, cuando todo en Bolivia está bolivianizado, Grecia, todo en Bolivia está bolivianizado. Entonces, ¿qué mejor que inventarse una crisis de las exportaciones o una crisis en la importación? Y ahí suben y bajan los precios y empiezan a especular por una presunta crisis del dólar. Entonces, Grecia no les da resultado el discurso y la retórica, entonces ahora amenazan con bloqueos para seguir manteniendo en la cabeza de la gente que estamos en crisis. La crisis la generan ellos. La crisis la generan ellos con un discurso falso y ahora con acciones que van en contra de toda la economía del país, con el objetivo único de que vuelva el neoliberalismo, porque Evo Morales no va, aunque sea candidato único en la historia del mundo mundial, no va a ganar elecciones, no va a ganar. Y andan ofreciendo, incluso en Pando, querida Grecia, yo estuve recién hace unos días en Pando, andan ofreciendo candidaturas para partir a las organizaciones sociales, para dividirlas. Andan ofreciendo candidaturas. Yo les aviso a esos posibles candidatos, ahórrense plata desde ahora, porque les han ofrecido la misma candidatura a más de un dirigente, a más de un posible candidato. Es decir, al final, para elaborar la lista va a pesar más el que ponga más platita, porque así han hecho siempre los dedazos con la plata. Entonces, cuídense, compañeros, váyanse ahorrando los que pretendan ir de candidatos, porque ya están hablando, ya están invitando a ser candidatos. O sea, están pretendiendo dividir organizaciones bajo el humo de la candidatura de Evo Morales, para empezar, que no va a ganar nunca unas elecciones. Veremos si el Tribunal Supremo Electoral lo habilita o lo inhabilita, haciendo caso a las sentencias constitucionales. Pero si aún fuera candidato, no va a ganar, porque se alió con la derecha, cruzó ríos de sangre con quienes nos dieron golpe de Estado en 2019 y con quienes generaron muerte en el país. Está aliado entonces. Evo Morales está aliado. Evo Morales ha hecho un pacto con la derecha y eso lo refleja en la Asamblea. Hay un pacto firmado, Grecia, con una presunta agenda legislativa que la están pretendiendo cumplir de a poco. Generar inestabilidad, acortamiento de mandato, elecciones judiciales, elecciones sin primarias. Hay una lista, una agenda que supuestamente se firmó, y eso no es para que Andrónico sea presidente de la Cámara de Senadores, y eso no es más que un reflejo de un pacto que existe intrínsecamente desde la Asamblea y que se irradia todo el accionar político. Ministra, con respecto a lo económico, la crisis económica que se habla, ¿no? Que no sé si es una mala información o que se está hablando a nivel nacional con respecto a este tema, ministra, ¿existe o no existe la crisis económica aquí en Bolivia? Mira, si existiera crisis económica, Grecia, no estuviéramos saliendo de la especulación del combustible. Si hubiera crisis económica, no hubiéramos salido de la crisis que se generó por la especulación en los precios de algunos productos. El gobierno ha actuado inmediatamente porque efectivamente no hay crisis económica, Grecia. Lo que hay son hongos de especulaciones que surgen, como la humedad te trae el hongo, ¿no es cierto? Aquí la derecha, aliada con los radicales, te están queriendo generar supuesto discurso de crisis, entonces te generan especulación. Si hubiera crisis, no pudiéramos afrontar estas especulaciones, Grecia. Estamos pudiendo afrontar exitosamente estas especulaciones, estamos pudiendo garantizar que la gente tenga su producto a precio bajo, que la gente tenga su gasolina y su diésel a precio subvencionado por el país, por el Estado. Si hubiera crisis, no pudiéramos hacer esto. Si hubiera crisis, no pudiéramos seguir industrializando el país. Si hubiera crisis, nuestros municipios no tendrían su presupuesto para poner plantas de aprovechamiento de recursos naturales o de industrialización. Si hubiera crisis, estuviéramos en un gobierno como el de Carlos Mesa pidiendo limosna. Pero resulta que ahora se alían con Carlos Mesa, con el que hizo tomar los tribunales electorales el año 2019, con el que gritó que había fraude. Con esa gente se alían para generar inestabilidad, queriendo generar crisis. Como no lo logran, ahora amenazan con bloqueo, porque nuestro transporte es terrestre.
Nuestro transporte, lo que circulan nuestros productos es por la carretera, es por la tierra. Y quieren o no quieren ellos generar la crisis. Ellos pretenden generar la crisis. En el país no hay crisis, Grecia. La pretenden generar, que es diferente. Ministra, ahora ante este anuncio, ¿no?, de supuesto bloqueo, supuesto paro, ¿qué va a hacer el gobierno nacional ahora ante estos anuncios? Como gobierno nacional responsable se está convocando al diálogo con el sector transporte, un diálogo que ha tenido incluso una agenda con el propio presidente. O sea, no sé qué más pretende la Cámara Boliviana de Transporte. Algunos, porque no todos están en esa línea. ¿Con quién más van a dialogar? Se armó una agenda de trabajo que iba a ser revisada durante 90 días y aún así persisten las amenazas de bloqueo. Esperemos más bien que esta vez prime la madurez, la necesidad del pueblo boliviano, que no es la misma que la necesidad de algunos medios de transporte pesado, es la necesidad del pueblo, que necesita que haya transporte expedito en las carreteras, que no se especule con los precios. En ellos hay que pensar en primer lugar, y las demandas de los sectores que pretenden movilizar se irá atendiendo. Se hizo una agenda de trabajo, Grecia, ya se había acordado una agenda de trabajo. Esperemos que retomen la cordura, esperemos que la madurez política prime, la madurez política y la voluntad de dialogar, porque el gobierno está ofreciendo nuevamente diálogo. El diálogo es la única solución para todos los posibles conflictos que pretenden existir en el país. Ministra, ante esto anuncio, esta susceptibilidad que hay en la población con referente a estos anuncios de paros y bloqueos, ¿cuál es el mensaje que le damos a la población? Que el gobierno del presidente Luis Arce va a gobernar con la responsabilidad que lo ha hecho desde el primer día. El presidente Luis Arce nos ha sacado de una crisis de la pandemia, una crisis post-pandemia, ha disminuido la tasa de desocupación, ha aumentado la tasa de crecimiento económico. Estamos en un país mediterráneo, tenemos mucha frontera que controlar. El país debe estar tranquilo de que lo único que necesitamos como gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce es hacer gestión. Nosotros queremos hacer gestión de gobierno. Se ha politizado demasiado temprano esta esfera. La han tildado de traidor, pero nunca nos han dicho traidor a quién o a qué. El presidente Luis Arce ha sido un ganador de unas elecciones democráticas con más del 55% de votos. Ir contra esa voluntad popular es ser traidor. Querer acortar mandatos de nuestro presidente Luis Arce es ser traidor. Amenazar con que vamos a salir los del gobierno disparando y hechos pedazos, eso es traición al pueblo boliviano que lo puso al presidente Luis Arce a la cabeza del gobierno nacional. Déjennos hacer gestión, déjennos gobernar al presidente Luis Arce. Falta todavía mucho por hacer por el país y eso es lo que pretendemos seguir haciendo, gestión de gobierno. Muchas gracias, Grecia. Verónica Navia, ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, estuvo con nosotros a esta hora de la mañana.